Si tuviera que empezar una colección de vinos, hoy la empezaría así, sin buscar vinos caros, vinos raros, sino una colección que tenga sentido, con vinos fáciles de beber, que te permitan aprender, disfrutar y poder guardar algunos de ellos en el tiempo. Una buena colección de vino tiene que empezar por champán, te pongas como te pongas, y empezaría por uno de mis favoritos de este año, Pierre Guimonet and Fils. Este es un champán por menos de 50 euros que te va a permitir poder abrirlo con tus amigos y disfrutarlo cuando quieras. El segundo champán que pondría en la colección sería un Gobillard. Aquí ya nos vamos a algo un poquito más sofisticado, ¿vale? Un Millésimé del 2018 y un Blanc de Blanc. Aquí vamos a encontrar ya más mantequilla y vamos a encontrar esos sabores típicos de la Chardonnay. Y pasamos a los tintos. En verdad solo vamos a presentar 10 botellas, así que más o menos en una colección con sentido, un 40%, es decir, en este caso 4 botellas deberían ser de tinto. Empezamos. Como siempre nos tenemos que ir a Francia. Pero yo, para empezar una colección, evitaría irnos a Borgoña o a Burdeos. Básicamente porque están muy caros y también porque Châteauneuf-du-Pape en el Ródano Sur es una de las regiones que están dando una calidad-precio que es alucinante. En este caso nos vamos a un clásico del Ródano y de Châteauneuf, que es un GSM, es decir, Garnacha, Syrah y Monastrell. Un vino que puedes beberte hoy o guardártelo al menos otros 10 años. Y de Francia nos pasamos a Italia, pero no te preocupes que vamos a ir con vinos españoles. Una vez más, en Italia yo evitaría irme a los grandes Barolos o irnos, por ejemplo, a toscanos o super toscanos muy complicados. Por eso he decidido presentaros un Rosso di Montalcino de Mastroianni, una bodega que lo está haciendo espectacular. Es como un Brunello, pero para entendernos con condiciones mucho más simples. Y vamos con los tintos nacionales que os conozco y luego os ponéis muy nerviosos. El primer tinto nacional, pues por supuesto nos tenemos que ir a Rioja, irnos a un superclásico, un Viña Alberdi. De este vino se ha hablado mucho y es bastante divertido, porque aquí lo llamamos crianza, pero en el extranjero se etiqueta como reserva, aunque sea el mismo vino. Y yo creo que en calidad-precio, este vino, tener un buen Rioja en casa, que lo mismo te lo puedes beber hoy, esto es un 2020, o aguantarlo unos poquitos años. Pero, como las tendencias de hoy en día es beber vinos más ligeros y más fluidos, en nuestra colección también tendríamos que tener algo así. Y en este caso, pues os presento una de mis mencías favoritas en un rango de precio súper interesante. Luna Beverida de Valdetruchas va a cumplir todas las expectativas que podemos esperar de un tinto atlántico. Y seguimos con los blancos. En este caso vamos a presentar tres, un 30% de vuestra colección de vinos. En blancos me ha costado mucho elegir porque, claro, tendríamos que irnos o a Albariño o a un Rueda, ¿no? Que son los grandes blancos conocidos en España. Pero es que está muy de moda la Godello y es por algo, porque la uva Godello bien hecha está riquísima. Así que he preferido presentaros un Godello de Valdeorras y no puede faltar en nuestra colección de blancos volver a Rioja. Y es verdad que los reservas de Rioja últimamente no son tan conocidos como deberían serlos. Este año Viñapomal ha lanzado este reserva, un 2019 por menos de 15 euros, un vino que en vuestra colección va a lucir muchísimo y calidad-precio imbatible. Y en blancos, pues por supuesto también vamos a meter algo internacional. Me diríais, vete a una Chardonnay, vete a un Chablis, vete a un Borgoña. Sí, en la colección de 15, 20 o 25 botellas no puede faltar. Pero en este caso he preferido presentaros una de mis uvas blancas favoritas, que es la Riesling. Y en este caso una Riesling alemana. Importante, aunque pensamos que la Riesling siempre es dulce, no es así. Esto es una Riesling seca. En Alemania lo podéis ver de una forma muy fácil. Si pone Trocken en la botella, es que es una Riesling seca. Y como no puede ser de otra manera, terminamos nuestra colección de vinos en Jerez. En este caso, solo os presento una botella. Me duele en el alma, podría presentaros una colección entera de botellas de Jerez, pero bueno, vamos a empezar solo por una y vamos a empezar por uno de los grandes clásicos.
Tío Pepe, Palomino Fino, un corte clásico por 7 euros, un vino por menos de 10 euros que te va a dar todo lo que necesitas para empezar a conocer el mundo de los finos. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas más vídeos como este, porque hoy te he marcado el principio de cómo hacer una colección, pero a partir de aquí tienes que dejarte llevar, probar mucho vino y dejar que la curiosidad construya el resto de tu colección.